Amén. ¿Cuántos son team frío aquí, Uh, ¿Todo el resto es team verano? Qué pena. Qué pena. Amén. Yo creo que somos agradecidos al Señor porque así como el sol también está la lluvia y podemos disfrutar este tiempo. La tierra también disfruta la lluvia, los frutos y todo lo que el Señor ha hecho es bueno. ¿O no lo cree usted? Amén, sí. Hoy quisiera compartir con ustedes, y ahí tienen su papelito, la palabra en Mateo 16. Y esto ha sido un pensamiento hace un tiempo atrás. eh, que en realidad yo, al momento de haberlo leído, eh, como que me preguntaba, y creo que eso es bueno de repente hacerse preguntas eh, para poder entender mejor. Y si ustedes leen ahí su papelito, hay una parte que sí antes me gustaría poder poner un poco en contexto. Y, y para eso quiero hacerles dos preguntas. Y necesito que levanten su mano eh, los que digan que sí. Y la primera pregunta es, ¿cuántos de los que estamos acá amamos a Dios? ¿Pueden levantar su mano? Creo que todos, ¿no? Y la segunda pregunta, quiero preguntarles, valga la redundancia, que ¿cuántos de los que estamos acá entendemos el plan de Dios en nuestra vida? Ya. Quiero poner un poco en contexto el pasaje, que es importante que entendamos una cosa, o yo por lo menos me hacía igual me cuestionaba esta pregunta. Y con respecto al pasaje que usted tiene ahí en Mateo 16, si nos vamos un poquito antes, antes de llegar a eso, eh, habla sobre el mismo personaje que es Pedro, y él hace una declaración ante Jesús, y Jesús de hecho les pregunta, ¿sabes qué? Los demás, estoy parafraseando, los demás dicen que soy tal persona, o ¿qué dicen los demás de mí? Ya, Señor, dicen esto de ti, que eres el Juan, ya, etcétera. Pero Jesús les pregunta a ellos después a sus discípulos, a sus cercanos. ¿Y ustedes qué dicen que soy? ¿Quién soy? Y Pedro, el primero que salta ahí, como siempre, Pedro un poquito arrebatado, y le dice, ¿sabes qué? Jesús, tú eres el Cristo. Y Jesús dice, bien, Pedro, muy bien. Pero hay una cosa, que esto no fuiste tú quien supo, sino que fue mi Padre quien te lo reveló. Entonces Jesús como que felicita a Pedro, ¿cierto? Y claro, uno cuando le hace a un amigo, le dice, oye, ¿sabes qué? Está bien, y le hace así. Bien, bien. Bien, Pedro. Excelente. ¿Y qué espera uno que después? Que Pedro quizás dice, ah, ¿vieron? ¿Vieron que me felicitó a mí? Pero pasa algo más adelante en el mismo texto, que Jesús como parte de, les comenta y les explica. Y creo que, si no me equivoco, es por la primera vez como que le habla un poco más directo de lo que va a suceder con él. Y dice, ¿sabes qué? A mí me va a pasar esto. Y, ¿Y qué sucede? Que comienza a explicar Jesús. Y saben, amigos, yo voy a tener que sufrir. Yo voy a tener que ser rechazado. Yo voy a tener que morir. Pero luego voy a resucitar. ¿Y qué pasa en este momento? Cuando él les dice eso, dice la palabra que Dios, o sea, que Pedro como que lo aparta a Jesús. Y le dice hacia el lado, como él ya tuvo la autoridad, que lo hizo bien, dijo, le aparta a Jesús y le dice, Jesús, Señor, eh, y es como, es como yo lo pensaba y decía, como de repente uno le dice a un amigo,
Cuando el amigo, no, yo no soy poca cosa, yo no valgo nada. Y uno le dice, oye, quiérete un poquito, quiérete un poquito. Amigo, amiga, quiérete un poco. Y Jesús, o sea, Pedro lo aparta a Jesús y le dice, ¿sabes, Señor? Eh, no tiene que ser así. No. Y luego de esto es lo central y lo que ustedes tienen en el texto. Y creo que lo que Pedro expresaba era muy humano. Porque creo que un amigo, alguien que ha vivido contigo, sobre todo han tenido tanto tiempo de cercanía, que te empiece a decir cosas malas de él, o que lo que va a pasar, e incluso que va a morir, dice, no, pero ¿cómo? No, no es necesario, no. Y empiezan, quizás no había una mala intención en él. Él quería protegerlo, él quería hacerlo. Pero Jesús aún así, él le dice que se aparte de él. Incluso lo llama, dice, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí. Y quiero, antes que nada, enfatizar en esto. Yo no creo, y la palabra tampoco lo explica, lo dice así, de que Jesús estaba diciendo que Pedro haya estado poseído o algo así. Y creo que lo que Jesús quiere decir en eso es que el pensamiento de Pedro no era acorde al propósito de él. Algo parecido pasó cuando Satanás lo tienta a Jesús en el desierto. Lo que él le ofrecía, Jesús lo rechazó porque no era acorde al plan de Dios. Entonces Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, aparta de ti ese pensamiento, lo que me estás diciendo, porque no es lo que debo cumplir, no es lo que debo hacer. ¿Y qué quiero decir con esto, queridos hermanos? Que muchas veces en nuestra vida, cada uno de nosotros puede recibir en parte una revelación de Cristo, puede recibir quizás algo esencial en nuestra vida, puede recibir una palabra de Dios, puede recibir una revelación de Dios, pero aún así hay áreas en nuestra vida donde pensamos de forma incorrecta. Podemos recibir de parte de Dios muchas bendiciones, Dios nos puede usar tremendamente, ser usados por Él, ser un instrumento incluso. Pero aún así hay áreas en nosotros donde nuestros pensamientos influyen para llevar a cabo el propósito. Aún mayor el propósito en nosotros. Y quiero hacerte un ejemplo de esto, para que quizás lo puedan entender mejor. Creo firmemente que un cristiano puede amar a Dios, puede amarlo, puede estar sirviendo en la iglesia, se puede pasar la semana entera aquí, acampar aquí, hacer una carpita, estar toda la semana aquí, sirviendo, estar. Puede leer la Biblia de tapa a tapa, del revés al derecho, puede sabérselo todo. Pero ¿qué puede pasar si ese mismo cristiano, que sabe todo la Biblia, ama a Dios, sirve, le ocurre algo inesperado, recibe una llamada? ¿Sabes qué? Ponga la tragedia que quiera. Puedo asegurar, quizás, el 99,9%, que ese cristiano no es lo primero que hace arrodillarse y orar. No es lo primero, quizás. Quizás se desespera. Viene la desesperación, la angustia, la preocupación. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Qué hago? Pero no es que recibe la primera noticia y lo primero que tú dices es, Señor, oro. ¿Por qué te digo esto? O incluso puede ser que, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué lo estoy viviendo? Incluso puede ser una reclamación. Es porque nos pasa igual que a Pedro. Que lo primero que en el fondo pensaba que quizás seguir a Dios era evitar el sufrimiento. Porque pensaba que era simplemente necesario amar a Dios, servir, estar con Él.
sino que también es necesario, querida iglesia, conocer el propósito, entender lo que estamos haciendo. Yo no vengo aquí a la iglesia porque simplemente amo a Dios, porque simplemente Él me entrega bendición o porque quiero rendirme a Él, sino porque también entiendo que es parte del propósito hacerlo. Es parte de lo que Él diseñó en mi vida hacerlo. Lo entiendo, hago una bajada de lo que estoy leyendo y lo entiendo y lo aplico. Y es por eso que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no entiendes lo que estoy diciendo. No entiendes lo que tengo que hacer porque es necesario que pasen estas cosas. Por eso preguntaba cuánto amamos a Dios, porque creo que todos los que estamos aquí lo amamos y estamos aquí por Él. Pero muchas veces perdemos el enfoque o no podemos entender el plan de Él. Lo amo, pero yo no sé por qué vengo. Lo amo, no sé por qué soy cristiano. Lo amo, no sé por qué Él murió por mí. Lo amo y no sé qué es lo que tengo que seguir haciendo. Es necesario, querida iglesia, que cada uno de nosotros amemos a Dios con todo nuestro corazón, le sirvamos, estemos ahí siempre para Él. Seamos fieles, aunque nos cueste, seamos fieles. Pero también podamos entender por qué lo hacemos. ¿Por qué? Y eso le pasaba a Pedro en ese momento, él no entendía. Y es simplemente porque ellos como judíos, para ellos el Mesías, el que iba a venir, iba a ser alguien que lo iba a libertar políticamente. Iba a ser alguien que iba a derrotar al imperio romano y se iba a levantar. No podía entender que quien era el Mesías iba a padecer todo eso. Tenía un pensamiento erróneo. Y no es que él haya sido rebelde, Pedro, o por su forma de hacer, no, Jesús lo sabía y entendía, sino que era parte de su cultura y lo que él le habían enseñado, que el Mesías iba a venir en gloria, en majestad, lo iba a libertar. No esperaba que un Mesías muriera y resucitara, no. Para él eso era ilógico, no cabía en su cabeza. Y era porque el plan de Dios era diferente. Era diferente a lo que él creía. En Isaías 55, 8, 9 dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro caminar, mi caminar. Eso quizás lo explica un poco mejor. Y es porque uno de los mayores problemas en nuestra vida cristiana, queridos hermanos, no es amar poco a Dios. A veces podemos decir, no, a veces creo que en algún momento se comentó, no sé si en una predicación o algo, como que me cuesta decir que yo amo a Dios porque sé lo que implica amar a algo. Tengo que dejar cosas, tengo que cambiar. Y a veces nos decimos, por temor, no, Señor, te quiero, no te amo. Quizás porque me cuesta esa palabra que es muy grande. Pero no, nuestra vida debe ser amar a Dios, amarlo y mucho. Simplemente que el problema en nosotros es muchas veces querer que Dios haga las cosas a nuestra manera. Que Él haga las cosas a nuestra manera. ¿Cuántos de los que están, no levanten su mano? Piénselo. ¿Cuántos de los que estamos acá en algún momento le hemos dicho, Señor, úsame? Señor, heme aquí. Señor, donde quieras que tú digas, yo voy, no me importa nada, dejo todo atrás. Señor, quiero ir a donde te necesite tu palabra, en el Amazonas, no sé, lo más extremo posible, en el desierto árido, quiero ir a predicar a los camellos, no sé, lo que sea. ¿Cuántos quizás han dicho, Señor, heme aquí, aquí estoy, úsame? ¿Y qué pasa con esto? Que a veces nos dimenciamos, no logramos entender lo que estamos diciendo. Y el Señor te dice, sí, escucha, sí, ya. ¿Sabes qué? Te quiero usar, te quiero llevar acá es necesario, pero primero quitemos esto de tu vida. Quitemos este mal carácter. Quitemos esta poca humildad. Empecemos a trabajar en esto. ¿Y qué sucede en nosotros? Señor, no, ¿sabes qué? Úsame, sí, pero así no. Así sí, pero así no. Es porque tenemos un mal pensamiento, una mala convicción
Así como Pedro quizás tiene una mala mirada, un mal objetivo, que está erróneo. Y Jesús cuando te modifica eso, incomoda. Jesús cuando te cambia los planes, muchas veces nos tira a tierra. Y decimos, no entendemos esto. No comprendemos esto. No era lo que yo quería. No era lo que yo soñé o no era lo que tú me dijiste un tiempo. No era tal como yo lo soñé, estar ahí y predicar a las naciones. No, quizás era estar donde había necesidad, donde había hambre. Donde nadie va, donde cuesta, donde matan a la gente incluso. Cuesta cuando el Señor realmente toma la dirección y muestra el propósito en nuestra vida. Y es porque nosotros pensamos como hombres. El Señor dice, no, sus pensamientos no son los míos. No somos iguales. Y es por eso que necesitamos ir y que Él nos explique, que Él nos diga, que Él nos direccione, que Él nos hable. Es por eso que Él le dice, apártate de mí, Satanás. Y este quizás es un momento muy fuerte en la Biblia. Y quizás uno se pone a pensar que Jesús te diga eso. Es como tremendo. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cómo puede Él ver eso en mí? Pero sabes que Jesús no estaba insultando a Pedro. No lo estaba tratando mal. Él estaba identificando esa idea que ponía en contra del plan de Dios. Él estaba haciendo saber, sabes que estás mal, estás erróneo. Al principio lo hiciste bien, te felicité, pero también cuando lo haces mal tengo que corregirte. Tengo que hacerlo. Es por eso que esa idea se opone al plan de Dios. Y curiosamente, como les decía, se puede ver reflejado en Mateo 4, cuando Satanás tentaba a Jesús en el desierto. Es como la misma forma de lo que está hablando. Él quería quitarle la gloria a Jesús. Quería que tuviera la gloria Él. Y Jesús siempre lo refutó con la palabra. Y estaba pasando igual con Pedro. Pedro no entendía que no había un Mesías sin sufrimiento. No iba a haber un Mesías sin dolor. Que el Evangelio solamente iba a existir porque Jesús tuvo que padecer en esa cruz. Él no sabía eso, pero Jesús sí. En 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Es porque para el pensamiento humano, la cruz hoy en día no tiene sentido. La cruz hoy en día no tiene sentido para el humano. Muchos la ocupan como muletilla, muchas veces muchos lo tienen como algo simbólico, incluso en las casas, etcétera. Pero el pensamiento humano no tiene sentido la cruz. Es más, la cruz era el reflejo de lo más vil que había en ese momento. Los peores criminales padecían ahí. Los peor de lo peor. Y Jesús llegó ahí. Entonces no cabía en el pensamiento de Pedro eso. Es por eso que, viéndolo así, podemos decir que hay dos maneras de pensar. Primero, Jesús dice algo clave. Dice, no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Es la clara. Yo te estoy diciendo esto porque no está tu mirada en las cosas de Dios, sino que estás pensando como tú, como Pedro, como el viejo hombre. Primero está la mentalidad humana, que busca la comodidad, busca quizás evitar el dolor, busca tener el control de las cosas, que no se escape nada. Siempre hay tener ahí el control, que no pasen otras cosas, sino que el sentirme bien, estar conforme, mi zona de confort. Porque quizás hemos dicho en nuestras oraciones, Señor, ¿sabes? Pucha, Padre, quita todo esto. Quita mis dolencias, quita lo que está pasando, esta situación, quita mis problemas. Creo que más de alguna vez nosotros hemos hecho esa oración, Señor, estoy pasando esto, por favor, quítalo, ya no quiero más estos problemas. Pero ¿sabes qué? Hay otra mentalidad que es la de Dios.
que esta mentalidad es la que busca el propósito. Busca incluso en medio del proceso. Está aún el propósito de Dios ahí. En Romanos 8:28 dice: a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, en lo mucho, en lo poco. Jesús no dice que todo va a ser de color de rosas. No dice que todo va a ser bueno, bonito. Él no dice eso. Es lo único que especifica en nuestras vidas. Y te dice, ¿sabes qué? Puedes padecer muchas cosas, lo que sea, incluso lo peor. Pero yo voy a estar ahí. Yo voy a estar ahí. Porque Dios usa todo medio. Hasta el mismo Satanás. Dios lo utiliza para mostrar su grandeza y su poder, y sobre todo en sus hijos. Por eso te invito, cada vez que quizás tengas esa oración, que Jesús quite esto. Dile: Señor, hazme entender el porqué de esto. Hazme entender cómo actuar aún en medio de esto, de este problema. Porque cuesta, querida iglesia, cuesta negarse a sí mismo. Cuesta un montón. Jesús más adelante en ese mismo texto dice y les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, sígame. Y esto muestra que Jesús está haciendo una invitación, y más que una invitación, para nosotros tiene que ser una decisión. Pero es una decisión que conlleva condiciones. Y Él lo explica. Primero dice: niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. ¿Y qué significa esto? Lo que estábamos hablando anteriormente. Suelta el control. Suelta el control de tu vida. Suéltalo. Deja que Él actúe. Lucas 22:49 dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esto quiere decir que hasta Jesús mismo hizo lo que el Padre quiso y no lo que Él deseaba. Hubo un momento en el Getsemaní cuando Él estuvo muy angustiado por lo que vendría. Quizás entendió bien el propósito y sabría que iba a morir, iba a padecer, iba a sufrir. Y sin embargo, Él entendió y dijo: Señor, ¿sabes? Me pasa esto, yo siento esto, creo, pero no se haga mi voluntad. Haz la tuya, Jesús, Señor Dios. El negarse a sí mismo puede significar perdonar incluso aunque duela. Puede significar amar incluso cuando cuesta. Puede significar obedecer incluso cuando no lo entendamos. Incluso cuando veamos las cosas negras, como se dice, lo más oscuro, no veo salida. Aún así, si el Señor me dice que obedezca, que camine, que sea. Me acordé de una historia, creo que se ha contado aquí antes, de un escalador que estaba subiendo, creo que necesitaba bajar. Y había mucha nieblina. Él se tiró, empezó a descender y hubo un momento que quedó sin cuerda. Y no veía nada hacia abajo. Y él comienza a orar y le dice al Señor que lo ayude, que le muestre qué hace, que le ayude, por favor. Y en esa ocasión él escucha una voz y dice: suéltate. Suéltate. Y él no entendía y seguía orando. Y nuevamente esa voz: suéltate. Tomó la decisión. Se negó a sí mismo. ¿Quién quiere soltarse no viendo nada hacia abajo? Tomó la decisión, se negó a sí mismo, se soltó y cayó de pie. Resulta que estaba como 1 metro de distancia del suelo. Que cuesta negarse, cuesta tremendamente negarse a sí mismo. Pero el Señor te dice: obedéceme en eso. Obedece. Él sabe lo que viene. Él sabe que el suelo está ahí mismo, que no te va a pasar nada. Suéltate, suelta el control de tu vida. Niégate a ti mismo. Luego dice: toma tu cruz.
este símbolo religioso, este símbolo de muerte, este símbolo de lo más vil que había. Jesús te dice, tómala. ¿Y qué significa esto? Todo lo que Él padeció, el sufrimiento, cuando fue azotado, cuántas veces se cayó en el camino, todos los golpes, todo lo que Él sufrió. Él te dice, toma tu cruz. ¿Qué significa esto? Que vas a sufrir. Vas a sufrir, vamos a sufrir. Vamos a ahora quizás no se ve tanto, quizás sabe el día de mañana que se ponga peor la cosa. Y Jesús lo dice. Vamos a recibir insultos, vamos a quizás tener que cerrar iglesias, porque a la sociedad, al mundo no les gusta escuchar la palabra de Dios. No les gustan los cambios. No les gusta que le digan las cosas, no les gusta soltar el control. Toma tu cruz. Vas a sufrir. Vas a llorar, vas a estar tiempo clamando, entendiendo por qué las cosas te pasan. Y el Señor te dice, toma tu cruz, sígueme, ríndete totalmente. En Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Él estamos crucificados. Si estás aquí y tomaste la decisión de ser cristiano, lamento decirte esto. Pero la vida cristiana en el mundo no es la mejor vida. No es la mejor vida. Quizás otros disfrutan de una manera. Viven la vida loca, como se dice. Disfrutan a destajo. Pero el Señor te dice, ¿sabes? No. Otros pueden, tú no. Quizás hay muchos deseos y hay muchas cosas que se pudiesen hacer, pero no son convenientes para nosotros. La vida cristiana no es la mejor aquí, pero sí es la mejor en la eternidad junto a Él. Nuestra mirada debe ser en la eternidad, querida iglesia, no en las cosas de aquí. Tomemos nuestra cruz, tomémosla. Es por eso que nuestra vida tiene que ser una nueva vida. Una nueva vida. Y por tercero, Él dice, sígueme. Sígueme. ¿Por qué creen que Jesús de alguna manera no le dice primero, ya sabes que síganme, síganme los buenos, como decía un personaje? Sin embargo le dice, no, ¿sabes qué? Primero tienes que negarte a ti mismo, después tienes que tomar tu cruz y luego de eso me puedes seguir. Y a veces, ¿qué pasa en nosotros? Que queremos saltarnos todo eso y comenzar a seguirlo. Lo vemos tan facilito. No, es seguir a Jesús nomás. Debe haber una transformación primero en nosotros. Debe haber un cambio, una nueva vida. Porque no se trata simplemente de creer en Jesús. Créanme, muchos de afuera creen en Jesús. Muchos creen. Incluso más que nosotros. Sino que tiene que haber un caminar tras Él. El seguir quiere decir que tú miras y ves las huellas, ves los pasos y los sigues. Ves hacia dónde. Jesús te marca hacia dónde. Tú estás viendo hacia dónde Él va y lo sigues. Se trata de caminar tras Él. En Juan 15:20, si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Y es por eso que Jesús nunca prometió el camino fácil, sino que Él prometió estar en el camino junto a nosotros. Él lo prometió. Es por eso que estas tres cosas son trascendentales. Y Jesús se las explica a sus discípulos luego de que vio que no entendió Pedro el propósito. Él le dice, sal de aquí, esto no es lo que yo tengo que hacer, pero esto lleva un camino y tienes que negarte, tienes que tomar tu cruz y además en ese momento comienza a seguirme.
Quizás muchos de acá de nosotros entendemos mejor con ejemplos. Y quiero compartirte dos ejemplos para aterrizar este mensaje. El primer ejemplo quizás es cuando ha sucedido que nosotros estamos orando por algo en específico. Quizás una oferta laboral, un cambio, una decisión en algo específico. Y estamos orando hacia esa dirección. Y sucede que la puerta que estábamos orando se cierra. Hay una respuesta negativa. Y empezamos quizás a decir, pucha Señor, pero ¿por qué? Si era una buena oportunidad, ¿por qué esto? ¿Por qué pasa esto? No lo entendemos, no entendemos. Pero luego del tiempo, descubrimos que esa puerta, por ejemplo, una puerta laboral, descubrimos que el jefe o la jefatura era una mala jefatura. Explota a la gente, trata mal, hay problemas. Y en ese momento quizás logramos entender el por qué no. Porque nosotros, yo creo que todos los que oramos y pedimos alguna dirección, siempre queremos lo mejor. Señor, este trabajo, esto es lo mejor para mí, esto es lo mejor. Cerró la puerta al Señor. No lo entendemos. No entendemos por qué. Si era una buena oportunidad, no entendíamos. Y más adelante entendimos por qué no. No era una buena opción para ti. No era lo mejor para ti. Quizás después podrá venir otra mejor opción. En el momento parecía malo. En el momento no lo entendíamos, parecía lo peor. Pero después entendimos el propósito. Y eso pasa en nuestras vidas. Muchas veces vemos situaciones que no la entendemos y lo vemos malo. Pero quizás más adelante podremos entender el propósito de eso. O a veces pasa en nuestras vidas, como segundo ejemplo, que existan propósitos. O sea, existan procesos. Quizás Dios permite de alguna manera que podamos vivir procesos, cambios, sacudones que son necesarios para nuestras vidas. Porque muchas veces esos sacudones, esos procesos forman en nosotros quizá humildad, forman en nosotros quizá una paciencia, forman en nosotros una dependencia de Él. Forma lo necesario, lo que esté cojo en nuestras vidas. Y el Señor permite situaciones. ¿Para qué? No que nos sobrepasen y podamos estar ya en la última, no. Simplemente para poder aprender, para poder madurar, para poder entender, cambiar lo necesario. Y esto lo explican en Santiago 1, del 2 al 4. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lo que se predicaba un poquito el domingo pasado. Queridos hermanos, las pruebas producen madurez en nuestras vidas. Producen madurez. Debieran producir la madurez en nuestras vidas. Y si sigues en constantes pruebas, analiza el por qué. ¿Por qué no salgo de esto? ¿Por qué me pasa esto, esto, otro? Quizás falta algo cambiar en nosotros. Quizás falta quitar algo de nosotros. Y otro ejemplo. Eran dos, pero voy a compartir este igual. Cuando les pregunté que muchos de nosotros podemos decir, Señor, úsame. Y después les digo que Dios dice, claro, los puedo usar, pero primero deben trabajar en Él. Y también lo podemos ver en Pedro. Porque aquí el mismo Pedro fue felicitado, luego se equivocó. Pero más adelante, cuando Jesús se va y les deja con ellos el Espíritu Santo, dice la palabra que Pedro predicó y miles se convirtieron. Miles se convirtieron. Una persona quizás que tú puedes decir que Jesús lo reprendió, que estuvo mal, que se equivocó. No. Más adelante Jesús lo usa.
Y es simplemente porque Jesús transforma a las personas. Jesús las cambia, Jesús las pasa por transición, así como dice su palabra, en el fuego, como el alfarero, para darle moldura a lo que Él está creando. Y créanme que todas las molduras, todo lo que Él hace no es igual al otro. Todos nosotros tenemos procesos diferentes, distintos. Todos, quizás algunos aprendemos antes, otros aprendemos más tarde. Pero sin embargo el Señor está haciendo algo nuevo, algo diferente. Es porque Él las transforma, porque Él las cambia. Aunque nos hayamos equivocado mil y una otra vez, el Señor vuelve a levantar, el Señor vuelve a transformar. Es por eso, querida iglesia, que quiero preguntarte, ¿estamos realmente siguiendo a Jesús? ¿Estamos realmente entendiendo su propósito? ¿Estamos realmente yendo hacia allá? ¿O simplemente estamos intentando que Jesús siga a nuestros planes y quizás lo utilicemos para nuestra conveniencia? ¿Quién está siguiendo a quién? Quizás queremos a Cristo o simplemente queremos las bendiciones de Cristo. Porque el amar a Jesús, déjame decirte que no es simplemente decir, Señor, te amo. No es simplemente levantar tus manos y decir, Señor, te amo, me rindo, me postro. Sino también es decir, Señor, aunque no entienda, aunque no pueda haber, dice una canción, que está sobrando, yo sé que está sobrando. Aunque no lo pueda ver, yo sé que tú te estás moviendo a favor mío. Aunque no pueda entender tu camino, yo hoy confío en ti. Puedo poner mi mirada y permanecer y soltar el control y confiar completamente en ti. Puedo entender tu propósito y lo sigo y obedezco. Muchas veces no es el enemigo el mayor obstáculo para el plan de Dios. A veces le echamos tanto la culpa, tiene que tener la oreja roja, tanto, me tropecé, me caí, fue el enemigo, me puso una piedra, me puso una hormiga cabezona ahí. Echamos todo, no, el enemigo, el enemigo, el enemigo. Pero ¿sabes qué? El enemigo ya está derrotado. Él ya no tiene ni poder, nada sobre nosotros, ni influenciar nada. Y a veces le echamos toda la culpa a él. Sino que a veces nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Nuestros pensamientos, lo que deseamos nosotros, la carne, lo que queremos. Es por eso que Jesús dijo, pongan la mirada en las cosas de Dios y no en las de los hombres. El Señor hoy nos invita a eso, querida iglesia. Que no pongamos nuestra mirada en nuestros deseos, en los hombres, sino que en las cosas de Dios. Entendamos lo que Dios está diciendo hoy, lo que quiere hacer con nosotros, lo que quiere moverse. El Señor no quiere que no tengamos más sillas donde colocar aquí. El Señor no. Él lo que quiere es que podamos entender lo que Él hizo por nosotros, ir en obediencia a Él, amarlo, servirle, pero con entendimiento en las cosas que Él tiene dispuesto para nosotros. Es por eso que hoy no quiero que sea un mensaje más, sino que un momento donde Dios trate nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos, que Él cambie, que Él transforme nuestra forma de pensar. Porque creo que muchos de nosotros sí amamos a Jesús profundamente, pero a veces puede suceder que resistimos su plan. Quizás por miedo, por incertidumbre, por no conocer completamente lo que Dios quiere hacer. Y lo resistimos, y lo resistimos, y lo resistimos. ¿Y qué estamos haciendo? Simplemente estamos perdiendo bendición de Dios.
Simplemente estamos retrasando la bendición de Dios para tu vida y como para otros. Si Dios nos ha llamado a hacer algo específico, si Dios nos ha llamado a movernos, si Dios nos ha llamado a algo, debemos hacerlo. No retrasemos, no seamos resistentes a lo que Dios quiere hacer. No lo resistamos, entreguemos el control. Creo que hoy, sin darnos cuenta, muchos de nosotros hemos sido como Pedro. Quizás tenemos una buena intención, quizás queremos proteger, pero no entendemos, no comprendemos, escuchamos nuestros pensamientos. No podemos ver lo que Jesús iba a hacer, el plan perfecto y lo que iba a provocar más adelante. Él prefirió escuchar su pensamiento antes de ponerle atención a lo que Jesús estaba diciendo. Quizás nos ha pasado. Quizás le hemos dicho, Señor, úsame, pero no me cambies tanto. Señor, úsame, pero no toques esto, que esto para mí es sagrado, esto me duele, esto no quiero que nadie lo descubra, creo que esto permanezca tapado bajo la alfombra. Levantamos la alfombra, lo echamos ahí y lo cerramos. Y como que no ha pasado nada. Sin embargo, vemos el bulto ahí, pero creemos que tapándolo con una alfombra va a ser suficiente. Y el Señor todo lo ve, todo lo sabe. Podemos hacer tonto a los demás, pero a Cristo jamás. Creemos que de esa forma quizás vamos a ser más usados por Él. Total, el Señor no sabe esto. No. Al contrario, estamos retrasando. Señor, bendíceme, pero no me pidas tanto. No me pidas tanto, estoy cansado. Señor, te sigo, pero quizás a mi manera, a lo que me conviene. ¿Sabes que hoy el Señor está diciendo, deja de pensar como un hombre? Deja de pensar como forma humana y ve lo que he puesto en ti, el soplo de vida. Ve lo que he puesto en ti, el Espíritu Santo. Ve lo que he derramado por ti. Deja de ver las cosas humanas, lo trascendental, lo que tiene que ser palpable, porque muchas cosas del Señor se mueven en lo sobrenatural. Y es necesario también que lo creamos y lo vivamos. Deja de creer, deja de ver como un hombre de ese pensamiento, sino que comienza a pensar como Cristo. Comienza a ver las cosas como Cristo. Comencemos a ver los propósitos como Cristo tiene en ti. Deja de pensar como quizás como otros creen que piensan de ti, o incluso cuando ves el espejo y tú mismo piensas de ti, no sirvo para esto, no puedo hacer esto, quizás soy tartamudo, no me cuesta hablar adelante, ¿qué voy a decir? ¿Qué me miran menos? Si siempre mi vida fue así, siempre mis padres me trataron así, siempre mis amigos siempre me dijeron que no servía para nada, que simplemente obstruía las cosas, que esto y esto y esto. Y el Señor te dice, deja de pensar así. Yo te vi el potencial, yo vi lo que puse en ti. Yo vi lo que tú puedes dar. Yo vi lo que puse en ti y fue algo sobrenatural, algo poderoso. Yo puedo callar bocas, yo puedo cambiar pensamientos, pero suelta el control y déjame actuar a mí. Toma tu cruz, síguelo. Comienza a pensar como Cristo. Si hoy quizás podemos reconocer que has estado resistiendo procesos, si has estado quizás evitando el tomar la cruz, o has querido que Dios haga las cosas a tu manera, este es el momento. Este es el momento de cambiar. Este es el momento de hacer las cosas nuevas. Este es el momento de poder ver y entender el propósito en Él. Este es el tiempo, querida iglesia. Es por eso que entiendo cuando mi papá dice siempre, este es el lugar donde el Señor, este es el lugar.
¿Cómo voy a querer estar en otro lugar si es aquí cuando tú bendices, cuando tú te mueves? Es porque lo entiendo el propósito. No hay otro lugar, aunque estés solo en tu cuarto, aunque estés solo, no va a ser lo mismo que estar en su casa, junto a su pueblo, a sus hijos, adorando, soltándote. No sé si pudieron percibir desde el momento de la oración, de la alabanza, la primera canción. Quizás empezaste a sentir liberación de algo y no lo entendías. Quizás empezaste a sentirte libre de soltar cargas. Y ese es el propósito. Que podamos reconocer quizás que la semana lo hicimos mal. Pero sin embargo hoy estoy aquí, Señor, yo me rindo a ti. No sé lo que harás hoy, pero tú lo harás. Y eso permite que más adelante yo sea libre, pueda levantar mis manos sin vergüenza, sin que alguien me esté diciendo, yo sé lo que tú hiciste, yo sé. Nos trae libertad. Cristo hoy nos trae libertad y eso es lo que hizo Él en su cruz, en la cruz. Trajo libertad a tu vida. Entonces sé libre. Actúa como alguien libre. ¿Por qué nos cuesta tanto ser libres? El temor, estamos atados quizás al temor, a la vergüenza. ¿Cuántos otros hacen cosas peores y no tienen ni vergüenza? Y nosotros por querer exaltar al Rey de Reyes, quien cambió nuestra vida, quien vino a nuestro encuentro y cambió todo nuestro ser, no le vamos a rendir lo mejor. Querida iglesia, cambia tu pensamiento. Cambiemos nuestro pensamiento y veamos las cosas como Él. Y créanme que eso hará cambios en nuestra vida. Comenzaremos a ver algo quizás que no hemos visto antes. Comenzaremos a hablar de una manera diferente antes. Comenzaremos a actuar, a movernos de una manera diferente. Porque Él tendrá el control en nuestras vidas. ¿Puedes cerrar un momento tus ojos? Señor, buen Dios. Padre, ¿cómo no agradecer? Porque tú siempre llegas a tiempo. Tú siempre, Señor, de alguna u otra manera, hablas a nuestra vida. Nunca llegas tarde. Siempre provocas en nosotros que podamos ir en pos de ti, Jesús. Y hoy, Señor, te agradezco por lo que muestras, por lo que haces en cada uno de nosotros. Señor, hoy te pido, Padre, que puedas mostrarnos claramente a nosotros, a cada uno de tus hijos, las cosas que hayan que cambiar, los pensamientos que hayan que quitar, para que te muevas con poder y autoridad en sus vidas. Señor, anhelamos un poco más de tu gloria, de ti, Señor, en nuestras vidas. Que nuestros corazones sean movidos hacia donde tú nos quieres dirigir. Que nuestros pensamientos sean renovados. Y que nuestra vida, Señor, sea agradable. Que nuestra vida provoque un cambio real. Es por eso hoy, Señor, que aquí estamos, tal y cual somos, sin escondiendo nada. Tal y como somos, Señor. Con nuestras virtudes, con nuestros defectos, con nuestras alegrías, con nuestra tristeza, con nuestras preocupaciones, con nuestro gozo. Tal y como somos, aquí estamos, Señor. Queremos entender tu propósito. Queremos vivirlo.
Queremos ser transformados. Permite eso en nosotros, Jesús. Permite eso en nosotros, que tu presencia sea hablando, trayendo lo necesario para cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en este lugar. Que tu gloria, Señor, descienda. Muévete, Señor, en este lugar. Haz como tú quieras. Como tú quieras, Señor. Como tú quieras, Jesús.